Tengo la impresión de que el gobierno y Morena han hecho todo lo posible para hacer inviable la conversación política en México. En el caso de la sobrerepresentación, primero, apoyándose en lo denso y especializado del tema, pero segundo, tergiversando absolutamente su contenido. Partamos de que nuestro sistema de representación política es un sistema mixto, la mezcla de dos sistemas de representación en uno solo. Para entrar al tema, voy a echar mano de los argumentos de Noroña y de Pigmenio Ibarra. Ellos afirman que Morena ganó 219 distritos en coalición y 37 solo. En total son 256 distritos de un total de 300, es decir, el 85.33%. Dos primeras acotaciones. Una, en los distritos se elige uninominalmente. Se elige en cada uno una sola persona y su suplente. Por lo tanto, el que gana, gana todo. Dos, Morena, sola y en coalición, obtuvo el 57.40% de la votación nacional en el total de los 300 distritos electorales federales para la elección de diputados. Luego entonces, con el 57.40% de los votos, se alzó con el 85.33% de los distritos. Así es el sistema de mayorías. Siempre sobrerepresenta. Y ese sistema fue ampliamente criticado hasta el cansancio por las oposiciones al PRI, precisamente por sus deformaciones de sobrerepresentación. Sobrerepresentación, por cierto, que llevó a la reforma de 1977, que agregó como correctivo al problema de la sobrerepresentación del sistema de mayoría relativa, el sistema de representación proporcional. ¿En qué se diferencia la mayoría relativa de la representación proporcional? En que este último se aplica solo a cuerpos colegiados, porque reparte proporcionalmente al porcentaje de votos el porcentaje de cargos a repartir, de diputados. Por tanto, no se vota por una persona, se vota por una lista de personas. Dos, se adoptó como un correctivo y por tanto eran dos elecciones por separado, con dos boletas, dos votos, dos cómputos y dos procesos diversos, separados. Se votaba por mayoría uninominal en una boleta y por listas plurinominales en otra boleta. Y bien, en 1977 se elegían 300 diputados de mayoría relativa, uno por cada distrito uninominal, y 100 diputados de representación proporcional que se asignaban a los partidos proporcionalmente a la votación nacional que recibiesen en sus listas regionales. Pero con una condición, y esto es muy importante, en atención a su carácter correctivo, él o los partidos que por sí solos o en coalición ganaran 60 o más distritos no participaban en la asignación de diputados de representación proporcional. Quien obtuviese 60 distritos, es decir, el 20% de los distritos, de los 300 distritos de mayoría, no tenía derecho a que se le asignaran diputados de representación proporcional. El argumento que hoy alegan extralógicamente Noroña y Epigmenio dice que si ganaron el 85% de los distritos les debería corresponder el 85% de todos los diputados. Pero eso se caería, porque no tendrían derecho ni siquiera a esa bolsa de reparto. Habida cuenta que ya tienen una sobrerepresentación por el sistema de mayoría relativa. Esta prohibición, además, expresa el origen, el sentido y la razón de ser de un sistema mixto de representación, de mayoría con representación proporcional, que se diseñó para corregir la sobrerepresentación de la mayoría, no para exacerbarla. Pero llegó 1986 con Bartlett en gobernación y le vendió a Miguel de la Madrid la necesidad de una
reforma política, una reforma electoral. Y como Miguel de la Madrid no entendía ni la O por lo redondo de la materia electoral, le dio carta blanca. Esto lo narro en 3 videos que refiero aquí abajo para que ustedes puedan verlos. ¿Qué hizo Bartlett? Amplió de 100 a 200 los diputados plurinominales para que tuvieran más pastel a repartir, pero con una condición y una trampa: que el partido mayoritario también pudiese tener acceso a la representación proporcional. Y aquí el primer gran pecado: la representación proporcional dejó de ser un correctivo de la sobrerepresentación del sistema de mayoría relativa para ser el instrumento del gobierno para garantizar al partido mayoritario la gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Repito y reitero, el sistema de representación proporcional en 1986 dejó de ser un correctivo de la sobrerepresentación de mayoría relativa para ser el instrumento de sobrerepresentación del partido de mayoría. En pocas palabras, si el partido mayoritario no alcanzaba el 51% de los votos o el 51% de las curules en la Cámara de Diputados, se servía antes que nadie los diputados de representación proporcional necesarios para asegurar llevarlo al 51% de los diputados del total de la Cámara. Y lo que quedara de diputados de representación proporcional se los dejaba como morralla a los demás partidos. La representación proporcional dejó de ser un correctivo de la sobrerepresentación para asegurarla. Y así nació el drama que hoy nos tiene aquí. Además, se nos robó un voto. Ya no se vota en 2 boletas, pudiendo votar por un partido por mayoría relativa y otro por representación proporcional. Hoy se vota nada más en una boleta y nuestro voto de mayoría relativa, por sus cataplines, los partidos se lo aplican a sus listas de representación proporcional. Si regresásemos al sistema original, primero, no tendríamos el problema que hoy tenemos. Segundo, Morena, a diferencia de lo que dice, no tendría derecho a diputados de representación proporcional, ya no a sobrerepresentarse, no tendría derecho a asignación de diputados de representación proporcional. Y el sistema seguiría corrigiendo la sobrerepresentación del sistema de mayoría, no exacerbándola. Lo que vemos es que la génesis, las circunstancias y las razones primigenias nos muestran la teleología y el espíritu de la ley en materia de sobrerepresentación. Concluyo. Y también con el argumento más sobado de Morena en esta discusión. Ustedes la diseñaron y la aprovecharon. Ahora aguántense. Ese es su argumento de fondo. Es vindicativo, pero primero, sí el diseño de la contrarreforma de Bartlett, no el diseño original de la reforma de Reyes Heroles, le dio al traste a todo el sistema de representación política. Pero jamás ni el PRI ni el PAN se sobrerepresentaron en un 20%. Jamás. Eso es una barbaridad. Más que un exceso y desmesura, es hacer de la democracia su negación. El aguántense no es un argumento político válido, ni siquiera es civilizado. Parte de que si tú hiciste mal antes, yo puedo hacer mal ahora. Y se les olvida que fue por ese y otros excesos que el PRI y el PAN fueron sacados del poder. Así que el aguántense. En su momento, también se les habrá de aplicar a ellos, y con mayor razón y rigor, por su descaro.